Diferentemente, Oscar David, que es el coordinador de emprendimiento de la universidad, invitó al profesional Alejandro Serna, que él ahorita se presentará. Entonces, bueno, esperemos que sea de mucho agrado para ustedes esta charla. Y Alejandro, nuevamente muchas gracias por la deferencia de estar acá compartiéndonos toda tu experiencia. Oscar, Bueno, sí, dejo la introducción. muchas gracias Henry por la introducción. Yo me presento, Oscar David Correa Nao. Yo lidero todo el tema de emprendimiento aquí en la Universidad EIA y nosotros periódicamente hacemos este tipo de charlas, preferencialmente pues con egresados de la EIA o si no pues con empresarios de la ciudad que amablemente pues nos cuentan su historia. Y hoy tenemos precisamente a Alejandro Serna Medina, quien es ingeniero mecatrónico y él tiene una empresa, pues, o la denomina ICRA, que es el Instituto Colombiano de Robótica Avanzada. Yo conocí a Alejandro cuando era estudiante y muy interesado por todos estos temas de la industria 4.0, de la robótica. De hecho, él trabajó también en su casa y ha trabajado pues mucho estas temáticas. Entonces, bueno, bienvenido pues Alejandro y a ustedes muchas gracias por asistir pues a esta conferencia. Entonces los dejo con Alejandro. Bueno, muchas gracias Henry y profe Oscar por la invitación. Ahí me pueden escuchar bien. Sí, te escuchamos bien. Vale. Muchas gracias a todos pues por el espacio que tenemos aquí para conversar hoy. Realmente pues la idea es como contarles un poquito sobre este tema de cuarta revolución industrial, industria 4.0, de qué se trata. Es un tema que me apasiona demasiado, como les contó un poquito Oscar. Entonces, pues vamos a comenzar. Esta es una charla que estuve dando el año pasado en múltiples empresas y que fue muy exitosa. Entonces, pues como ya me presentaron, yo soy Alejandro Serna Medina, soy egresado de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad EIA. Yo soy egresado del 2015 y en este momento estoy trabajando, soy digamos, el fundador de ICRA, que también lo dijo muy bien Oscar, es el Instituto Colombiano de Robótica Avanzada. Y si ya les puedo contar un poquito pues, de cómo llegué a eso. Básicamente hoy estoy trabajando en esta empresa y también en consultoría en robótica, transformación digital, industria 4.0. Entonces, desde que yo estaba en la universidad, pues, o incluso un poco desde antes, yo siempre he tenido como en mi cabeza pues, que me gustaba mucho emprender, que me gustaría tener mi propia empresa y como mis propias cosas. Entonces, justo cuando me gradué de la universidad, empecé con ICRA como en un modelo un poquito más informal. Estaba dando por ahí unas clases de robótica, le enseñaba a los niños de los colegios. Estuve trabajando con el Colegio Montessori también, dando allá, siendo como un profe de los semilleros de robótica. Y luego se me presenta la oportunidad de trabajar en Sufasa. Estuve trabajando 2 años como consultor de ingeniería. Ahí era el responsable de todos los sistemas multimedia de los carros que se ensamblan en Sofasa y también de todos los sistemas de ayuda a la conducción. Eso fueron 2 años y después 2 años y medio, 2 años larguitos, pasé a otro puesto que es coordinador de proyectos industriales y robótica. Ahí tuve la fortuna gigantesca de, pues digamos que por el gusto que yo estaba mostrando a las personas por el tema de la tecnología y de la robótica, me ofrecieron un cargo precisamente de modernización de la fábrica, donde teníamos que implantar mucha robótica para garantizar los procesos que necesitaba el nuevo vehículo. Incluso no sé si ustedes lo vieron, la semana pasada fue el lanzamiento oficial ya el carro lo están vendiendo, es la nueva Renault Duster. Es un carro pues, que tiene unas cualidades muy bacanas con respecto pues, al que existía anteriormente. Y bueno, ahí terminamos con el proyecto industrial, ya terminó hace un ratico y decidí volver a ICRA ya como tiempo completo. Ahí básicamente les cuento qué hago en ICRA. En ICRA estamos haciendo 3 grandes cosas hoy. La primera es el desarrollo de robots propios. Esto surge porque, digamos que cuando tuve la oportunidad de ser profesor de robótica en el Colegio Montessori, me ofrecieron también otra posibilidad que era de ser mentor en un equipo de varios colegios de Medellín que estaban yendo a unas competencias de robótica en Estados Unidos y estaban buscando pues como alguien que los pudiera asesorar en el tema técnico de robótica.
Yo me metí muchísimo en ese cuento, me gustó demasiado. El que le guste la robótica lo puede buscar, se llama First Robotics Competition o FRC. Tuvimos la oportunidad de ir allá en 2017 como con 30 estudiantes de muchos colegios de Medellín. Luego volvimos en el 2019. En los dos tuvimos unas experiencias muy, muy bacanas. Y cuando yo llegué allá pues me pareció muy bacano porque estaba lleno de robots por todas partes. Estaba el ejército de Estados Unidos mostrando sus robots. Había empresas de todas partes de Estados Unidos mostrando robots. Y alrededor de eso está generando un ambiente muy bacano. Y yo dije, bueno, yo quiero lograr algo así en Colombia. Y básicamente, pues, por eso es que empiezo a trabajar con ICRA ya tiempo completo. Entonces, uno de los proyectos grandes que tenemos ahora es el desarrollo de un robot propio. Estamos desarrollando un robot de limpieza para grandes superficies. ¿Cómo así? No sé si ustedes han visto los robotcitos Roomba que son para limpiar las casas. Entonces, nosotros estamos desarrollando una versión como gigante de ese para limpiar, por ejemplo, aeropuertos, supermercados, centros comerciales. Es un robot que ahora mismo ya está en fase de prototipos. Esperamos que a mitad del segundo año, la segunda mitad de este año empezar a hacer ya demostraciones comerciales. Tengo otro segundo proyecto muy bacano con varios estudiantes también de la universidad y de otras universidades de la ciudad de Medellín, que es, después de que yo pasé por este proyecto de robótica con estudiantes de colegio, pues lo quise llevar a un siguiente nivel y ahora con la mayoría de estudiantes de la escuela estamos participando en otra competencia de robótica que se llama University Rover Challenge, que es para desarrollar rovers espaciales. Entonces tengo más o menos en este momento 30 estudiantes, yo diría que por ahí unos 15 o 20 son de la escuela, de muchísimas carreras, hay mecatrónica, biomédica, hay creo que hasta ambiental hay ahí, y me gustaría que hubiera más, que hubiera industrial, que hubiera administrativa, porque hay que entender que la robótica va mucho más allá de un tema técnico, listo, y también es un poquito lo que yo quiero que ustedes vean en esta charla, para que ustedes se den cuenta como que el cambio de mentalidad que hay que tener ahora en la industria 4.0. Y por último, estoy trabajando también en un tema de consultoría en robótica, ayudando a las empresas que quieran implementar robots en sus empresas, en un tema de transformación digital e industria 4.0, que es lo que ustedes quieren escuchar hoy. Entonces ya no voy a hablar más de mí, si quieren me pueden seguir en LinkedIn, si tienen esa red social, ahí me encuentran como Alejandro Serna Medina, o en Twitter también @Serna01, para que me sigan y conversemos. Entonces siempre me gusta empezar esta charla invitándolos a que hagamos un pequeño viaje mental. Me gustaría que de pronto ustedes, todos los que están escuchándome, se imaginen un pueblo, no sé si cercano o lejano de aquí de Medellín, pues o donde sea que estén, que a ustedes les guste, que les parezca lindo, que les parezca chévere ir. No sé, en mi caso, por ejemplo, me parece muy bonito Jardín en Antioquia. Entonces, cada uno de ustedes se puede imaginar en ese pueblito chévere que les gusta. Imagínense cuando ustedes llegan allá a ese pueblo, que empiezan a notar un montón como de cosas extrañas, ¿no? Lo primero es que cogemos nuestro celular y si nos va bien tenemos datos, ¿cierto? Si nos va mal probablemente ni siquiera haya señal para llamar. Luego empezamos a ver personas que van, por ejemplo, por ahí andando a caballo, ¿sí o no? O empezamos a ver gente que anda, no sé, por la calle, por ahí con machetes, ¿cierto? Que puede ser algo muy normal en un pueblo. Pero cuando uno está pues aquí en Medellín, en Envigado, pues con el área metropolitana, pues como que no es común ninguna de estas, como estos tres escenarios que les estoy pintando. Entonces yo los invito a que piensen en eso y que ustedes digan, bueno, ¿cuántos años más o menos de retraso podrían existir ahí? O sea, eso, digamos que esa escena, ¿hace cuánto pudo haber ocurrido en Colombia? O en Medellín, pues, o en las grandes ciudades, no en los pueblos. ¿Cuánto tiempo más o menos? O sea, unos 10 años, 15, 20, 50 años de pronto. Y ahora, ya después de que estemos en este pueblo y no sé, yo le pongo que el Jardín, pues para tener, no sé, unos 25 años de atraso, nos puede pasar esto mismo también con las personas, que es uno de los temas clave de la industria 4.0 que a veces nos olvida mucho mencionar porque estamos hablando mucho no sé, en la nube, en industria, perdón, en impresión 3D, estamos pensando en criptografía, estamos pensando en computación cuántica, pero se nos olvida pensar en las personas que están detrás de todas estas tecnologías. Listo. Y entonces sucede lo mismo. Yo veo una persona que, no sé, tiene un celular con unas teclas y
probablemente si ustedes están, no sé, creo que me dijeron que están en segundo semestre, no sé, incluso a ustedes les tocaron celulares que tenían teclas físicas. Entonces, más o menos ya eso hace cuántos años, no sé, profe Oscar o Henry, profe Henry, ¿hace cuántos años no existe un celular con teclas físicas? Yo tuve el BlackBerry hace que unos 8 años o 10 años más o menos, sí. Exactamente. Pero de hecho el BlackBerry nuevo, no sé si lo has visto, tiene teclas y es táctil también. Él combina Así las es. dos cosas porque hay gente que le gusta pues las teclas. Ese es el único modelo que he Exactamente. visto que lo trae, pues que aún lo conserva. Sí, incluso eso pues, incluso hablan pues como que eso fue digamos, uno de los factores del declive de BlackBerry, fue que ellos pensaron que toda la vida con ese teclado físico iban a seguir gobernando el mercado, porque cuando, como decía el profe Henry, hace 8 o 10 años o más que teníamos esos celulares, pues todos queríamos tener uno de esos, porque era como lo último en tecnología, para poder chatear y mandar correos por ahí. Pero rápidamente cuando empezaron a salir, por ejemplo, ya el iPhone y otros smartphones, inmediatamente pues BlackBerry casi que entró a la quiebra, apenas ahorita está resurgiendo y está resurgiendo en otros temas un poquito diferentes de la telefonía. Pero para que ustedes vean que si ustedes ven una persona hoy con un celular que tenga teclado, pues probablemente van a decir como, bueno, esta persona todavía está viviendo como unos, no sé, 10 años atrás en el pasado, ¿cierto? Y eso también nos pasa con las empresas. Entonces miren que a dónde lo estoy llevando, a que ustedes miren el contexto siempre de dónde están ubicados, las personas que los están rodeando y también ese contexto de pronto productivo que haya allá. Ustedes pueden entrar a una empresa y empiezan a ver procesos que ustedes dicen, güey madre, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que todavía en el 2021 estemos haciendo las cosas de X forma o de la misma forma en la que se hacían hace, no sé, 40, 50 años y que esta empresa todavía siga funcionando? Eso a mí particularmente me empieza a causar como un montón como de inquietudes, como de, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, porque esta gente de alguna forma u otra no pudo evolucionar. Entonces vamos a empezar a investigar un poquito más de qué se trata eso y quiero que lo veamos como rápidamente porque no tengo mucho tiempo. Igual profe Henry y Oscar me van avisando si se me acaba el tiempo. Listo, que me voy emocionando aquí conversando con ustedes. Tranquilo, Alejandro. Entonces, para que nos hagamos una idea muy general de qué está sucediendo alrededor del mundo con este tema de industria 4.0, de cómo unas personas se están quedando atrás en procesos o digamos que a nivel personal y las economías o los países también se están quedando más atrás. Si ustedes juntan a los cinco grandes compañías de tecnología que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que son Apple, Microsoft, Facebook, Amazon y el grupo Alphabet, que es el dueño de Google, estaríamos hablando casi de que tenemos un país, sería el país como el 19º más rico del mundo. Incluso yo me atrevería a pensar que ya podría ser incluso un poquito más. O sea, estamos hablando de que ya hay empresas que manejan más dinero que países, que tienen más poder que un país. Y miren que hay, pues en esos puestos cercanos, perdón, pues no son países como ni pequeños ni irrelevantes. O sea, Arabia Saudita, Suiza, Holanda, Turquía. Entonces, eso empieza a mostrarnos que hay unos cambios significativos en la forma en la que está fluyendo la economía y eso es básicamente debido a la industria 4.0. Listo, quiero que eso también ustedes lo tengan súper presente. Las empresas más grandes que existían hace 30 años probablemente hoy no están en ese mismo ranking, en ese top 10 de empresas más grandes del mundo. Probablemente creo que hay una o dos, sí mucho. Y la tendencia es a que básicamente pues, o esas empresas empiezan a adaptar a la industria 4.0 o van a llegar otras empresas que los van a, digamos, a sustituir en ese ranking. Entonces, para ver un poquito como de cómo funciona esto, o a qué estamos denominando cuarta revolución industrial o industria 4.0, vamos a hacer un recuento rápido de qué fue la primera revolución industrial, ¿cierto? Esto se da por unos, digamos, unos descubrimientos más a nivel teóricos, físicos, que luego se traducen, por decirlo así, ya en maquinaria o en tecnología
Y entonces todos conocemos, pues hemos escuchado la historia pues, de la gran revolución industrial, que fue pues con el uso de las máquinas de vapor. Listo, entonces eso empezó a generar, miren que si lo miramos desde la perspectiva que yo les estaba contando ahorita, histórica, pues como de irnos a un viaje, pues empezamos a darnos cuenta de que antes de esa revolución industrial, las personas casi que estaban en la época feudal y vivían en su predio y casi que estaban cultivando, y de esos cultivos le tenían que dar una porción pues, a su feudo, y con otra ellos sobrevivían. Pero cuando empiezan a surgir estas máquinas, entonces empiezan a surgir aglomeraciones, y esas aglomeraciones son las que se empiezan a convertir en las primeras ciudades, como las primeras urbes, ¿cierto? Que eran completamente desorganizadas. Las fábricas estaban llenas de personas y a nadie le importaba si una persona se moría ahí adentro, si cabía ahí bien, si podía respirar, si tenía suficiente luz. Eso era el contexto de lo que estaba ocurriendo a nivel de la sociedad y a nivel productivo. Teníamos máquinas supremamente manuales o completamente manuales, y teníamos estas máquinas de vapor que estaban empezando ya a reemplazar a algunas personas en algunos procesos productivos. Luego viene lo que conocemos como la segunda revolución industrial. Yo también lo ligo a unos acontecimientos que son primero teóricos y luego pasan a digamos que a la práctica. Aquí básicamente estaríamos hablando de cómo la humanidad logró manipular o utilizar la electricidad. Listo. ¿Y eso en qué se empezó a traducir? Se empezó a traducir en pues que el concepto general que nos dan de la segunda revolución industrial lo vemos o nos lo han contado siempre sobre la línea de producción de Henry Ford del modelo T, pero Henry Ford trajo esa idea de unas carnicerías donde estaban pasando, donde llevaban pues digamos que los animales sacrificados, llevándolos desde un punto A hasta un punto B sin necesidad de intervención humana. Listo, y de ahí donde surge como esa línea de producción que vuelve tan famoso a los vehículos de Ford y en particular pues, al modelo T, que es lo que permite que esa línea de producción es la que permite que se reduzcan los costos, que el modelo T sea muy barato y que ya entonces la sociedad, menos norteamericana, pues empieza a tener mucho más posibilidades de acceder a un carro. Entonces estos carros que empiezan a generar una nueva forma de concebir ciudades, una nueva forma en la que empiezan a crecer también las ciudades. ¿Listo? Y una nueva forma también en la que se empiezan a relacionar las personas. Porque si tienes un carro, pues te puedes desplazar hasta digamos que múltiples puntos dentro de la ciudad, pero si, no sé, si tienes un caballo o algo así, o ninguno de los anteriores, pues probablemente se te iba a complicar mucho más ese acceso pues a algunas personas. Entonces miremos cómo solamente, pues cómo estas tecnologías no solamente impactan el sector productivo, sino también la vida como de la sociedad, como de esas ciudades, y cómo impacta también a las personas. Eso porque eso empieza también a cambiar el modo en que las personas empiezan a pensar, empiezan a ver el mundo. Incluso pues, está como esa famosa frase que dijo Henry Ford, que él decía que si le hubiera preguntado a los clientes qué querían, los clientes le hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Listo, entonces aquí empiezan a surgir también una serie de innovaciones muy bacanas que empiezan como a redefinir de alguna forma u otra la sociedad. Listo. Luego venimos a la tercera revolución industrial. Aquí yo les diría como, bueno, no sé si compartan mi opinión, pero yo he estado en partes de Colombia donde creo que ni siquiera ha llegado la segunda revolución industrial. Y miren que aquí yo les pinto siglo XX y les estoy poniendo unos robots, unos brazos robóticos. Entonces, eso podría sonar un poquito contradictorio, pero no es así. Digamos que hay países o hay empresas que van a la vanguardia y hay sectores de las sociedades que todavía se están quedando muy atrás. O sea, hay sectores, no solamente en este país, sino pues en muchas partes del mundo, que todavía no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a luz 24/7, pues a energía, perdón, a electricidad. Entonces, no es posible pasar de la primera revolución a la segunda si no tengo cubierto, digamos que todo el proceso de esa primera. No puedo pasar a la tercera si no tengo cubierto ya, si no tengo una infraestructura lista y montada que
digamos que respondía a la segunda revolución industrial. Entonces, con esta tercera revolución industrial, ¿qué es lo que pasa? Digamos que surge con la invención del transistor, y con los transistores crean unos dispositivos que se llaman unos controladores lógicos programables. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las máquinas empiezan a tomar decisiones por sí solas, sin necesidad de intervención humana. ¿Listo? Entonces, en la primera revolución industrial vemos unas máquinas que empezaron a reemplazar personas. En la segunda, digamos que eso se afianza y se potencia mucho más con el uso de la electricidad. Pero ahora en esta tercera revolución industrial eso se vuelve súper importante, digamos que esa capacidad que empiezan a tomar las máquinas de poder tomar, valga la redundancia, decisiones sin necesidad de una intervención humana. Entonces, por eso les puse el caso de un brazo robótico. Para su operación normal no necesitan un humano, pero claro que necesitaron un humano para su instalación, claro que necesitaron un humano para su programación, claro que necesitaron un humano para su puesta a punto, y claro que van a necesitar un humano para hacerle mantenimiento a ese robot, sea preventivo, sea correctivo, sea lo que ustedes quieran. Ese robot necesita una constante vigilancia, por decirlo así, de los humanos. Entonces, miren que esto también que empieza a generar que las personas también empiezan a especializar en estos diferentes temas. Entonces empiezan a surgir entonces los técnicos en robótica, empiezan a surgir los técnicos de los computadores, empiezan a surgir los técnicos de la web, que también digamos que es otro de los grandes componentes de esta tercera revolución industrial, que es cómo ya no solamente estamos pensando en nosotros solos, sino en cómo empiezo a comunicar con diferentes áreas o con diferentes personas o en diferentes partes del mundo. Eso hace parte también de esa gran tercera revolución industrial, y eso impacta de una manera también muy significativa a la forma en la que las personas empiezan a trabajar, a la forma en la que las fábricas empiezan a ubicar, dónde se ubican las fábricas, cómo se ubican las fábricas, cómo son más productivas, porque ya no están pensando tanto en las personas que están ahí adentro, sino en las máquinas que están ahí adentro, y cómo volvemos el proceso productivo mucho más eficiente. Y aquí yo quiero pues como plantearles una pregunta. Tengo un videito, no sé si se puede ver el audio, ustedes, es que se pueda ver hoy, si se puede oír el audio, ustedes me confirman, para que ustedes vean más o menos de qué se podría estar tratando la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo ahora. Me confirman por favor lo del audio. ¿Escucharon ahí algo? No se escucha, Alejandro. No se escucha. Vamos a ver si puedo ponerles, les puedo compartir el audio. Voy a de compartir y intento compartir otra vez. Aquí sí les incluye el sistema audio. Listo, yo creería que ahí sí. Igual pues le pongo los subtítulos para que ustedes puedan. Ahora sí. Create a new style of restaurant. We wanted to bring amazing meals to people at a more affordable price point. Each meal is made to order in 3 minutes or less, starting at $7.50. When we were 4 MIT students, we couldn't really find a decent meal at an affordable price point. As robotics-obsessed engineers, we set out to create a new, efficient way of cooking food. From our humble starts in our fraternity basement, we developed a prototype that really sort of proved we could build something that can create delicious, high-quality meals. Our woks cook by constantly tumbling your food, which provides a really nice and even sear. They're heated with induction, and we have temperature control to perfectly cook your meal every time. When we had the robotics nails down, we knew we needed some culinary excellence to really bring this restaurant concept to life. I'd heard of Daniel. I knew that he was one of the top chefs in the world, and I decided to try to guess his email address. A few weeks later, I got a response,
Receiving this note from Michael, I was curious. A robotic kitchen was something that puzzled me a little bit. I discovered that the robotic kitchen brings precision, consistency, taste, and also freshness to the preparation. Spice was created to be affordable, tasty, and nutritious. Bueno, ¿cómo vieron esa? Alguien que quiera de pronto aportar, ¿cómo le parece esta nueva, vamos que, posición de que van a empezar a tomar los restaurantes? ¿Alguna opinión de algún estudiante que se atreva? ¿Me escuchan? Sí, claro. Pues yo creo que esto es evidencia de que por más que creas que tu empleo no está en peligro, con la cuarta revolución industrial, es de pensar que es muy probable que sí lo esté. Me gusta ese comentario que haces porque es lo que piensa el 99% de las personas cuando les empiezan a hablar de industria 4.0, de robótica, de automatización. Ese es como el miedo inmediato de muchas personas de decir, uy, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Listo, y al final de esta charla, porque tengo una pregunta precisamente para todos ustedes, para que se la empiecen a plantear desde ya que están en la U, empiecen a pensar, bueno, ¿qué es lo que va a hacer de mí? ¿Cierto? ¿Hacia dónde puedo coger yo? ¿Qué camino puedo coger yo? Porque tenemos que empezar como a adaptarnos. Listo, que básicamente es de lo que se va a empezar a tratar la cuarta revolución industrial a nivel de las personas. Es la cuarta revolución industrial, digamos que ya empezó, no ha terminado y no va a parar por nadie de nosotros. Listo, entonces está en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, pues que traten de tomar esta información que les estamos dando hoy y la que ustedes pues van a seguir viendo en sus carreras, y con eso pues puedan tomar unas buenas decisiones de hacia dónde empezar a dirigir digamos, su futuro. Listo, de que ustedes empiecen a adaptar. Y tengo otro video que también me parece muy interesante, que muestra también lo que se viene en temas de industria 4.0, muy bacano tu aporte. También tengo otra charla con respecto al futuro de los empleos, que también le muestra a la gente como, hey, venga, que tenemos que empezar a cambiar la forma en la que estamos pensando nuestros empleos, los empleos que existen hoy. Esto se llama diseño generativo. No sé si de pronto alguno lo conocía. Si no, les prometo que les va a Generative cambiar design su lets you vida. design things that weren't possible to design before. So the convergence of cloud computing, new materials, advanced manufacturing, and these new generative design tools are opening a new world up for designers to think and explore designs that really couldn't be done before. You speak in the language of goals and constraints. Basically, you frame the problem in terms of what you want the function to be of a design, and the computer generates objects to fulfill those designs. You get ideas out of left field as a designer where you're like, I would have never gone that direction. That's really interesting. I'm not sure if I even want to pursue it, but this is opening up my space of possibilities. The HackRod project, so we just took an off-the-shelf race chassis and put 56 sensors on the tension points of the chassis. The HackRod team drove that thing out in the desert under extreme conditions. From there, that data was analyzed and input into one of our generative design systems, Dreamcatcher, and a new chassis was grown. So this is one of the first times that data has been able to be gathered in the field on performance, fed back into the design to improve the design. So that's really a groundbreaking exploration. As these things become easier, there are going to be more entrants in every market. 3 kids in a dorm room can start a car company. And what does that mean to the traditional car manufacturers? It means that they've really got to be looking at how they can start to adopt this stuff today. The human brain can hold 5 or 6 variables at a time. The computer doesn't have that limit. So with generative design, what you're trying to do is put all these conflicting and dependent variables together, have the computer think about what are the optimal options, and present those back to the user. What I really think is unique about the elbow chair is that we're considering the manufacturing in CNC. So rather than taking everything to an additive output,
putting constraints in for CNC machinery, for milling, was an important part of just realizing a beautiful and functional design. And using wood as a material just had a beautiful aesthetic output. What are the goals and constraints? Well, there's some weight, there's some balance, there's do you want the chairs to be able to stack? Letting the computer decide and give you hundreds of different options on that fit your preference, including the materials that you intend to build, I think was just a great creative expression in furniture design. ¿Alguno que quiera comentar sobre esta? Diseño generativo, la primera vez que yo la vi quedé como wow. No sé si de pronto alguno que no la había visto le pasó lo mismo. A ver, pues yo quisiera dar mi opinión y es que creo que hay algunos, ¿cómo se puede decir? Hay algunos casos en los que este diseño generativo es un tipo como de inteligencia artificial de las que han salido últimamente, se podría decir, creería yo. Y lo que tienen estas inteligencias artificiales es que pueden analizar demasiados casos, cada vez encontrando la mejor opción, la más optimizada, la que menos pérdidas puede dar, sí. Y esto para las personas pues podría ser mucho más difícil, ya que hacer todos esos prototipos y probarlos y todo eso nos costaría mucho más tiempo. Creo que en realidad es una gran oportunidad si se puede utilizar de la manera correcta. Claro que sí, tenés toda la razón en lo que estás diciendo. ¿Y eso cómo impacta o cómo influye en las empresas que nacen? Pues, yo quiero que piensen en esto. ¿Cómo impacta a las empresas que nacen utilizando diseño generativo versus las empresas que llevan toda la vida, no sé, diseñando con AutoCAD? Entonces, ¿cómo va a influir en, no sé, en la ingeniería civil, en la ingeniería industrial? ¿Cómo afecta los diseños y los desarrollos de algún prototipo, algún producto que en alguna de sus ingenierías, que supongo que hay de todas las ingenierías aquí, pues están desarrollando o que van a desarrollar ustedes en el futuro? Listo, eso, ¿cómo cambia las reglas de juego? Si yo tengo un computador que es capaz de generarme, no sé, 5.000 diseños en 2 minutos versus alguien que tiene que sentarse y modelar, digamos que componente por componente, y no sabe si uno encaja con otro y cuánto cuesta al final, y si esa pieza que yo estoy diseñando si es fabricable por una CNC o si es fabricable por una impresión 3D. Es decir, con este diseño generativo yo soy capaz de darle todas esas variables y digamos que como que todos esos elementos para que el computador sea el que analice todos esos datos y luego me dice, mire, usted tiene estas 10 opciones bajo los parámetros que me está indicando. Y con eso pues puedo tomar decisiones mucho más rápido, que al final del día pues también es a lo que está apuntando la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, a que tomemos datos y a que tomemos decisiones basadas en esos datos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí es como un resumen de lo que hemos hablado un poquito de industria 4.0. Vamos a empezar a hablar de computación en la nube, computación cuántica, comunicaciones espaciales. Vamos a empezar a hablar de smart grids. Vamos a empezar a hablar de energías renovables, de robótica móvil. Vamos a hablar de robótica cooperativa, ¿cierto? Vamos a hablar también de cómo hacemos, por ejemplo, manufactura aditiva de diferentes métodos, cómo podemos hablar de un montón de fábricas que van a estar conectadas todo el tiempo y van a estar aprendiendo pues, a sí mismas sobre sus procesos y van a poder compartir información con otras fábricas y van a poder, digamos que, ir mejorando entre sí esas fábricas. Por ejemplo, nosotros en Sofá tenemos unas pinzas que están conectadas a la red. Esas pinzas están tomando información todo el tiempo de su condición actual y esa información se le envía al proveedor que está en Francia y ellos están todo el tiempo analizando esa información. En caso de que haya un fallo en alguna de nuestras pinzas por alguno de los temas, pues por algún tema que pueda suceder, entonces digamos que ellos lo corrigen y de a toda su red global que tengan en todas partes del mundo de esas pinzas, les van a decir, cuidado, que bajo estas condiciones la pinza va a fallar. Lo mismo pasa, digamos que si falló una pinza en India, bajo unas condiciones particulares, pues ellos nos van a decir a nosotros, cuidado o utilicen esta nueva actualización para que sus pinzas no les vayan a fallar. Entonces vamos a empezar a tratar la información, los datos, como una fuente súper importante
es como casi que una de las fundaciones o de los elementos fundamentales que tiene la cuarta revolución industrial, son verdaderamente los datos. Esto es lo que nos va a empezar a mover a todos. Como lo decía el compañero ahorita, todas las inteligencias artificiales que ustedes estén escuchando por ahí están basadas 100% en datos. Listo, en esa calidad de datos y en la cantidad de datos. Aquí yo les tengo como una pequeña simulación que me atreví a hacer algún día para esta charla que estaba haciendo, para que ustedes miren la diferencia que existe en los procesos que han existido en la humanidad, hablando de pensamientos lineales, que es lo que ha sucedido hasta la tercera revolución industrial, y lo que está pasando y lo que va a pasar en la cuarta revolución industrial, es que nos va a exigir cambiar de pensamiento, que es algo que digamos que en nosotros los humanos no está concebido, no está instalado, por decirlo así, que es pensar de forma exponencial. Aquí hice una pequeña simulación, que son básicamente 4 columnas. La primera les puse pues unos años, y ustedes no sé si de pronto algunas han escuchado como que bueno, una empresa tiene un crecimiento y se proyecta un crecimiento del 10% anual, el 15% anual o el 5% anual, y así sucesivamente. Entonces cada año pues van simplemente aumentando un poquitico más ese crecimiento. Entonces lo que llamamos como un crecimiento lineal. Entonces para simplificar pues como esta simulación y mostrárselas para que sea más entendible, entonces yo dije como bueno, pues en el año 1 crece 1, en el 2 crece 2, en el 3 crece 3 y así sucesivamente. Entonces una empresa X con un pensamiento lineal, pues en 10 años estaría en una posición de una tecnología, vamos a decirlo 10, ¿listo? Si lo pensamos a nivel exponencial, miren cómo rápidamente al tercer año ya estas empresas están superando a las empresas tradicionales de pensamiento lineal. Entonces esta es básicamente una de las explicaciones de uno de esos primeros slides que yo les mostré ahorita, que está viendo que estas empresas de tecnología, que esas empresas de datos, porque al final del día ellos se resumen a trabajar con datos, ya son mucho más fuertes económicamente que muchos otros países del mundo, porque ellos no trabajan con pensamientos lineales, como todavía lo hacemos en muchos países, incluyendo a Colombia, sino que ellos están trabajando a niveles exponenciales. Listo, entonces cuando ustedes se dan cuenta, pues cómo llega esto hasta el año 10, pues miren que estamos hablando de pues, una cantidad absurda de veces mucho mayor, listo, estamos hablando de unas 50 veces más. Entonces ahí cuando yo digo, no madre, no, o sea, pues esto es una desventaja gigantesca. Entonces, para terminar la simulación, lo que hice fue llamarla exponencial normalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que ustedes mañana fundan una empresa de, no sé, de manufactura aditiva, ¿listo? Entonces la gente dice, no, pues que la manufactura aditiva, la empresa 3D todavía le falta mucho, es muy lento, y usted, sí, está bien. Pero lo que nosotros todavía, o la humanidad todavía no ha como ingresado bien en su cabeza con respecto a la cuarta revolución industrial, es que la manufactura aditiva, como hace parte de una de estas tecnologías de la industria 4.0, pues ya no actúa sola, o sea que no tiene un crecimiento lineal, sino que ya empieza a actuar con otro montón de elementos, diseño generativo, empieza a interactuar con computación en la nube, empieza a interactuar con otro montón de tecnologías que hacen que sea exponencial, que juntas tienen un crecimiento gigantesco. Entonces yo les dije, listo, vamos a poner el ejemplo aquí de que, bueno, el primer año pues .1, el segundo .2, el tercero .4, pero miren en qué año ya empezando en una décima parte de lo que empezaría incluso el crecimiento lineal, ya estas tecnologías de crecimiento exponencial podrían superar al crecimiento lineal. Miren que estaríamos hablando básicamente entre un año 7 y un año 8. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hoy estamos viendo como carros de la marca Tesla tienen un nivel de autonomía entre 3 y 4. Entonces la gente dice, no, todavía falta mucho, sí, todavía falta mucho. Pero lo que no se están dando cuenta es que falta mucho según el pensamiento lineal que venía sucediendo de hace muchos años. Si ustedes miran las empresas más tradicionales de fabricantes de vehículos, van a dar cuenta que son probablemente los que estén más atrás en ese proceso de hacer que los carros se conduzcan de forma autónoma. Eso porque ellos todavía traen como ese peso, como ese bagaje, como esa inercia del pensamiento lineal
mientras que Tesla es una empresa que se fundó como en el 2003 y tiene ese pensamiento exponencial, digamos que desde cero, está embebido en ellos, y puede que hoy no sea la tecnología perfecta, pero ¿quién está a la cabeza? ¿Quién está liderando hoy todos los temas de tecnología de conducción autónoma? Pues precisamente Tesla, porque ya llevan muchos años con estas tecnologías que en principio parecían, pues, digamos que no estaban listas, que no estaban preparadas, pero a raíz de los años y con el tema de ser un pensamiento exponencial, pues muy rápidamente, pues pueden alcanzar cualquier tema lineal. Aquí pues esto simplemente es una simulación, pues como para que ustedes se den una idea de cómo o cuál es la potencia real que tiene la industria 4.0, y es pasar de ese pensamiento lineal, que es el que normalmente nosotros tenemos, a un pensamiento exponencial que tiene una potencia gigantesca. Por eso empresas como por ejemplo Instagram, que tenían, creo que eran 3 empleados, cuando Facebook la compró como por $200 millones. ¿Cuántas empresas en el mundo tienen 3 empleados y cuestan $200 millones? Fíjate, pero eso fue porque Instagram empezó en su momento como una empresa que, o sea, desde su concepción tenía ya un pensamiento lineal. Ellos pensaban en un montón de tecnologías que trabajaban juntas, que esa es la real potencia que tiene la industria 4.0, que son un montón de tecnologías que unas digamos, se ayudan con las otras, y eso hace que el crecimiento no sea lineal, sino exponencial. Entonces, para resumirles, la industria 4.0 pasamos pues de tener procesos 100% manuales a tener unas máquinas que nos permitían tener unos movimientos, digamos, de pronto con más fuerza que un humano, y sin necesidad de estar presente 100% el humano. La industria 4.0 ya miramos como la electrificación nos permitió generar líneas de producción, empezar a disminuir los costos. Eso hizo que muchos productos fueran accesibles a muchas más personas, y eso empezó a cambiar también todo el concepto de ciudades, del urbanismo a nivel mundial. Luego la industria 4.0 empezó a generar toda una infraestructura alrededor de un montón de dispositivos que son capaces de tomar decisiones que digamos que son muy específicas, pero son capaces de tomar decisiones, y eso es lo que llaman los automatismos. Ahí está todo el tema que tiene que ver con robótica, con computadores, y todo eso está fundado pues como en la electrónica. La industria 4.0 se basa en un montón de tecnologías que digamos que les estaba contando ahorita a todos ustedes: computación en la nube, computación cuántica, inteligencia artificial, manufactura aditiva, robótica colaborativa, Internet de las cosas, ya lo mencioné, exploración espacial. Todo eso, como entre ellos todos empiezan a actuar, y una cosa que beneficia a una de esas tecnologías, pero resulta beneficiándolas a todas, lo que hace que el crecimiento sea mucho más rápido. Y obviamente todo esto basado en datos, ¿listo? Porque, como les contaba ahorita, la inteligencia artificial no es sino más que un montón de datos, una cantidad ridícula de datos, y unas máquinas que aprenden de esos datos y son capaces de empezar a predecir un montón de cosas súper chéveres. Aquí, como para ir cerrando, entonces, las conclusiones que yo les dejo, que me gustaría que ustedes se lleven de esta charla, es que, lo que les decía ahorita, la industria 4.0 ya empezó, no va a parar por ninguno de nosotros. Entonces, por aquí en algún libro me encontré esta frase que me pareció muy bacana, que dice: la complejidad va en aumento y no depende de ti, y eso no va a cambiar. Listo. Entonces, para que sepamos que cada vez los sistemas van a ser más complejos, pero nosotros simplemente lo que nos tenemos que hacer es adaptarnos. Listo, eso no va a cambiar por nosotros. Que se lleven también súper claro cuál es la diferencia entre un pensamiento lineal versus un pensamiento exponencial. ¿Qué puede pasar? Que ustedes digan: no, hoy hay una tecnología que no, todavía me genera muchas dudas, pero venga, que es que en 5 años, en 10 años puede estar generando muchísimo más de lo que se genera actualmente con el status quo. Y también algo que me pareció muy bacano es como que decían que en el siglo XX los países más avanzados eran los que tenían más o mejores materias primas. Ahora estamos hablando de un mundo donde se movía una economía que se movía por la escasez, basada en la escasez. A medida que yo puedo, digamos, que conservar unas materias primas y que nadie más las tiene, entonces yo puedo subir los precios y puedo jugar con ellos. Pero en el siglo XXI, o sea, donde estamos nosotros hoy, va a ser el talento de las personas lo que va a definir cuáles países van a ser los que van a, digamos, a salir adelante y cuáles no. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros no somos los que nos tenemos que adaptar, somos los que vamos a utilizar todas estas tecnologías.
Entonces no sirve de nada tener una fábrica, una nota llena de robots, llena no sé, de super tecnología, super automatizada, con pura inteligencia artificial, si no hay quien la utilice. Listo, si no hay quien sepa luego entonces cómo transformar esos datos que salen de ahí, transformarlos en valor para las compañías. Entonces, eso es súper importante. O sea, el talento es lo que realmente va a definir los países que sean capaces de llevar ese talento hacia otro nivel, que sean capaces de tomar las decisiones sobre estas tecnologías, pues van a ser los que van a prosperar. Y bueno, aquí les dejo como una pequeña inquietud. Ustedes apenas están empezando la universidad, pero incluso ahí pueden poner ya su profesión, que ustedes ya casi que saben que van para allá. Que lo empiecen a pensar, si no encuentran la respuesta, pues está bien, están todavía a tiempo de buscarla, y si ya la empiezan como a visualizar, pues sigan investigando más al respecto, y es, ¿cuál es el rol que tienen ustedes en su profesión, en la organización en la que se encuentran, teniendo en cuenta la cuarta revolución industrial, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado hasta ahora? Listo, incluso las universidades también se están transformando de una forma impresionante, pues todo el sistema educativo se tiene que transformar de una forma impresionante para poderse adaptar a la cuarta revolución industrial o a la industria 4.0. Básicamente eso es todo. Si tienen dudas, preguntas, conversemos este ratico. ¿Cómo les pareció? No, excelente, muchas gracias Alejandro por compartirnos toda tu experiencia y conocimiento alrededor de esta temática. No sé, de los compañeros, los estudiantes... Por ahí Diego tiene la mano levantada. Alejandro, hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no, Diego? Bien, bien, gracias. No, pues te quería preguntar vos cómo ves, pues por ejemplo, vos cómo ves a Colombia en este momento con respecto a todos estos temas, pues cómo está parado, que es pues, sí, que me dieras tu punto de vista. También es una pregunta muy bacana, que yo también me la hago mucho, y realmente una conclusión a la que yo creo que uno puede llegar es, en Colombia está todo por hacer. En todos estos temas que acabamos de hablar, como yo les decía ahorita, hay partes de Colombia donde ni siquiera hay electricidad, ¿cierto? Entonces, pues no podemos hablar de tercera revolución industrial si ni siquiera tienen acceso a electricidad. En algunas partes, obviamente en otras partes están supremamente avanzados, pues Medellín es, digamos que uno de los hubs de innovación más grandes que hay en Latinoamérica. Entonces ahí también hay unas oportunidades muy bacanas, hay unas empresas muy tesas haciendo cosas muy interesantes en Medellín, pues y en Bogotá seguramente también, y en Cali, pues como en las ciudades principales. Pero esto realmente está creciendo a un ritmo tan acelerado, que es exponencial, que mi temor es que nos empecemos a quedar demasiado atrás, porque hay otros países que están creciendo mucho más rápido y ya vieron el poder que tiene el crecimiento exponencial. Entonces, si no nos ponemos al día rápido, pues cada vez va a ser mucho más difícil de alcanzar otros países que estén ahí, que están en la vanguardia de esto. Entonces, por eso también son las razones por las cuales existe ICRA, que es mi empresa de robótica, porque pues digamos que en mi cabeza creo que la robótica es una de las tecnologías más importantes que va a haber ahora en la industria 4.0. Entonces quiero que Colombia esté ahí, que una empresa colombiana esté ahí, y por eso existe ICRA. Más preguntas, dudas, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Algo? Una niña que no ha escuchado ninguna. Una que se atreva a comentar algo. Sara y Sofía. ¿Qué más hay por ahí? A ver, ¿quién más se anima a contar algo? Mariana. Las niñas que son tan activas en el grupo, ¿dónde están? Isabel. Hola. Hola, hola. Es que la verdad me hace sin palabras porque pues estuvo muy fuerte toda la temática que tocamos, entonces como que no sé ni qué preguntar.
porque quedé como muy impactada de que, pues yo sabía que la cuarta revolución venía muy rápido, pero no sabía que el tema era de esa velocidad. Total, total. Eso es un tema que impacta muchísimo. De pronto, ¿cuál fue el que te llamó más la atención? ¿Qué te impactó más en particular? No, pues todo, o sea, como que el cambio de pensamiento de lineal a exponencial, que la velocidad que puede cambiar pues con solamente, pues sí. Oh, total, eso es, y es algo que realmente la primera vez que uno lo ve queda como impresionado porque realmente está pasando hoy. O sea, hay empresas que no existen hace 10 años y que hoy son las más grandes del mundo. Como eso era antes completamente impensable, que una empresa que tenía 13, 15, 20 personas fuera capaz de hacerle, digamos, fuerza o presión a una empresa que llevara, no sé, 40, 50 años en el mercado. Ahí les di varios ejemplos. Habían empresas antes que, pues, y hoy todavía existen, pero pues son mucho más reducidas, pues, y tienen un nicho de mercado muy grande, muy preciso, que es el tema de las cámaras. Pero antes, pues, si de pronto a algunos de ustedes les tocó los estudiantes, pero antes lo compraba solamente una cámara, y si ibas a viajar, pues llevabas tu cámara, ¿cierto? Y pues no había teléfono móvil. Entonces había una empresa muy grande que se llamaba Kodak, y tenía como el 90% del mercado de la fotografía a nivel mundial, pero a alguien algún día se le ocurrió poner una cámara dentro de un teléfono móvil y las empresas de cámaras prácticamente se acabaron en el mundo. Pues yo diría, o sea, que yo he escuchado con respecto a ese tema que muchas de las empresas que se dedicaban a las cámaras y a estas cosas profesionales se integraron un poco al modelo nuevo de los teléfonos y ahora muchas de ellas se dedican a diseñar chips, sensores para las cámaras de los celulares. Así es, les tocó cambiarse, les tocó reinventarse, que es precisamente una de las preguntas que yo les puse al final, como bueno, cada uno de ustedes dentro de sus profesiones, ¿cómo se va a reinventar? ¿Cuál es el nuevo rol que van a empezar a jugar en esta nueva, digamos que dinámica económica a nivel mundial? Porque las que no se reinventaron, Andrés, creo que estás hablando vos, desaparecieron. O sea, son compañías que totalmente se quebraron, 100% se quebraron, y si no se quebraron, casi que quedaron con lo mínimo, y les tocó ahí sí reinventarse y empezar a hacer otra clase de cosas. Como hablamos, por ejemplo, al principio, había una empresa hace 15 años que dominó el mercado mundial de teléfonos inteligentes que se llamaba BlackBerry, y hoy ¿quién tiene un BlackBerry en su mano? Nadie. Listo, entonces ellos, ¿qué les tocó hacer? Les tocó empezar a vender todo lo que tenían, y ahora tienen un negocio más, es como en el tema de software. Hace poquito hicieron una alianza, si no estoy mal, creo que fue con Microsoft, en el tema de conducción autónoma también. Entonces miren que ellos o se reinventaban o completamente iban a desaparecer, que pues fue lo que pasó también con otra empresa que no sé si de pronto a algunos de ustedes les tocó, que se llamaba Blockbuster. Era una tienda física, vos ibas, alquilabas una película que te la daban como en un cassette, o ya lo último eran unos CDs, y vos te ibas a tu casa, te la veías y la podías devolver a los 2 o 3 días. Cuando eso empezó a surgir Netflix, y Netflix incluso fue a Blockbuster a decirle como, hey, pues te vendo mi empresa. Y Blockbuster le dijo como, no, pues a mí no me interesa, o sea, yo tengo tiendas en todo el mundo, literalmente tenían tiendas en todo el mundo, aquí en Medellín creo que habían un par incluso, y ya hoy, ¿dónde está Blockbuster? ¿Quién conoce Blockbuster? Y creo que casi todos, por no decir todos, pues seguramente tienen Netflix en su casa, ¿cierto? Entonces, miren que esa empresa no fue capaz nunca de cambiar su pensamiento del modelo de negocio tradicional, y empezaron a surgir otras empresas que tenían modelos de negocio diferentes, que era un servicio de streaming, que era que te permitían ver las películas que quisieras, que no las tenías que devolver, y si no las devolvías, pues no te cobraban porque no tenías nada para devolver tampoco. Mientras que el modelo de negocio de Blockbuster era como si te demorabas más de 2 días, te empezaban a cobrar un montón de plata porque no ibas allá al sitio físico y devolvías tu película, y apenas te podías ver una. Entonces, y así hay un montón de ejemplos, yo creo que en todas las industrias, en todos los negocios, en todas las profesiones. Hay unas profesiones que definitivamente, como le decía ahorita un compañero, van a desaparecer. O sea, esto aquí, con toda la sinceridad del caso, hay unos empleos que existían, que completamente van a desaparecer. Hay otros empleos que se van a transformar definitivamente. O sea, hay una persona que hacía algo y probablemente ya vaya a ser la mitad, y la otra mitad la vaya a hacer un robot.
Entonces, lo escuchaba estos días también de un conferencista español que él decía, hey, porque no les debería dar miedo que un robot haga una parte de su trabajo, sino que les debería dar miedo, es más bien una persona que se entienda mejor con ese robot que hace la mitad de tu trabajo. Entonces, para que ustedes más bien piensen en adaptarse, no piensen, no, que no vamos a tener empleos o dónde vamos a empezar a trabajar. No, bueno, yo cómo voy a empezar a trabajar con estas tecnologías que están llegando ahora y que están definitivamente impactando toda la sociedad. Y por último, pues también van a surgir nuevos empleos, empleos que hoy no existen. Definitivamente hoy hay unos empleos que no existen. O sea, hablan de que, por ejemplo, en el futuro van a haber recicladores de datos. O sea, no vamos a ver prácticamente personas en la calle recogiendo basura, sino es personas que van a estar buscando bases de datos que sean obsoletas o que la gente no le vea ningún valor y tratando, por ejemplo, de escarbar de ahí algún dato que se puedan vender y que pueda ser relevante para alguien. Y estos son algunos de los empleos que hoy no existen y que probablemente mañana sí existan. Pues uno que a mí particularmente me empieza a generar un poquito como de temor es que vaya a pasar con la gente que trabaja hoy en el transporte público, los que son taxistas o los que trabajan los que son buceros. ¿Qué va a pasar con esas personas cuando los taxis y los buses sean completamente autónomos? ¿Qué van a hacer estas personas? Entonces, o estas personas o estas empresas de taxis y de buses se empiezan a acoplar desde ya, porque ustedes se dieron cuenta con la simulación que yo les hice de que, bueno, hoy probablemente no hayan taxis y buses autónomos, pero están desarrollándolo, están a un 10%. Probablemente el otro año lleguen a un 15%, luego al 20%, luego al 25%, luego al 30%, y de aquí a unos 15, 20 años ya vamos a empezar a ver en Medellín carros autónomos. Entonces, ¿qué es lo primero que va a empezar a pasar? Pues los taxis van a empezar a ser autónomos, los buses también, y qué va a pasar con toda esta gente que hoy depende de ese trabajo. Entonces es un tema que la verdad es que me apasiona mucho, me parece muy interesante. Profe, no sé si tenemos más tiempo de seguir conversando, si alguien tenga más dudas, preguntas. Sí, Alejo, eso está muy interesante. Si tú tienes tiempo, te quisiera hacer más que una pregunta, un comentario y que tú me lo ayudes a complementar. Es que mientras estabas hablando, pensé en una charla que estuvimos con Impulsa Colombia el año pasado sobre inventos inútiles. Así, o sea, muchos emprendimientos que han surgido, aplicaciones que han salido, donde sí, aparentemente no tienen ninguna utilidad más allá de generar ocio. Y cuando hablabas de cuarta revolución y sobre todo con inteligencia artificial, al menos yo pienso es como las aplicaciones de la tecnología en cosas absolutamente necesarias para la humanidad, o sea, que salven el mundo. Temas médicos, en temas sí, de seguridad, etc. Sin embargo, yo he empezado a notar últimamente que han empezado a aparecer varias aplicaciones, desde mi punto de vista, con la connotación que tenía el año pasado el tema de Impulsa, o sea, entre comillas, inútiles. Entre ellas algunas, no recuerdo el nombre, no sé si alguno la recuerda, que toman alguna foto de una persona, incluso personas la están utilizando mucho con personas ya fallecidas, y con inteligencia artificial las recrean y les ponen movimiento, las ponen a bailar. Entonces se me ocurre que la inteligencia artificial no solamente está invadiendo el mundo empresarial desde el punto de vista, como lo mencionó ahorita, para salvar el mundo pues con cosas absolutamente disruptivas, sino que se nos está metiendo en la cotidianidad, en cosas tan sencillas como el ocio, la entretención, y bueno, no sé eso qué implicaciones tendrá. Entonces, no es una pregunta, sino como un comentario que me gustaría. No, está súper bien, incluso es que eso pasa mucho en pensar que hay veces hay tecnologías o hay desarrollos o hay ideas que la gente diga, no, pues pero eso para qué, eso probablemente sea inútil, ¿cierto? Y muchas de las tecnologías que nosotros utilizamos hoy probablemente empezaron como, no, eso para qué, porque alguien podrá decir, no, mira, pues para qué vamos a hacer impresión 3D si todos los días hacemos carros con los mismos moldes de allí, de toda la vida. Eso es como que estar un poquito pegado en el pasado y no sabemos mañana realmente si esa tecnología nos pueda servir para algo más
o se complemente luego con otra y de ahí salga algo que sí sea realmente útil, como muy bien lo estás haciendo vos ahora. O sea, hay una aplicación que me parece muy bacana, que es en el tema en el campo de la visión por computador. Cuando vos tenés una imagen que está blanco y negro, si esa es tu imagen, pues digamos que no hay forma como de traer los colores de esa imagen. Pero empezaron a surgir aplicaciones donde pues cogieron fotos súper antiguas y con inteligencia artificial, la inteligencia artificial coge la imagen y es capaz de pintarla y que vos la mirás y decís como, pues esto es realmente una foto que tomaron pues ya con tecnología de fotos a color. Y probablemente eso hoy no tenga ninguna aplicación práctica, pero puede llegar mañana y se puede juntar con, no sé, un reconocimiento facial o alguna tecnología de conducción autónoma para la noche, ¿cierto? Eso empieza a generar un montón de dinámicas alrededor listo, de construir sobre lo construido. Y muchas veces pasa como que en el sector, vamos a ver, como de investigación y desarrollo, muchas veces eso es como muy criticado, como de, no, es que pues son desarrollos que no sirvieron para nada, ¿cierto? Pero digamos que eso puede ser abrir una puerta para que llegue otro, coja ese desarrollo y sí lo pueda llevar a algo productivo. Entonces, incluso eso lo saliendo en un libro que ellos decían como que a la gente que es así creativa no se les puede parar y decir como no, eso es que eso no sirve para nada, no, déjelo que haga eso que aparentemente no sirva para nada, pero luego de ahí puede subir una chispa para que haga otra cosa que sí tenga, digamos, una utilidad más tangible o más en el corto plazo. Muchas gracias, hombre, Alejandro, por tu claridad. Sí, sí, lo que dices creo que es muy cierto. O sea, de hecho, las innovaciones muchas se generan es precisamente así, haciendo conexiones entre tecnologías que aparentemente están desconectadas. Están desconectadas. Y eso es lo que le da el poder real a esas invenciones. Cuando juntas 3, 4 tecnologías, ya el producto que estás logrando puede ser una cosa impresionante. Ok, muchas gracias. Compañeros, ¿quién más tiene alguna pregunta para que aprovechemos a Alejandro que diferentemente nos está compartiendo acá su tiempo? Juan Pablo, arranque. Alejandro, hola. Yo quería saber más o menos cómo estás viendo vos este tema de la inteligencia artificial a nivel social. Pues en el contexto social, esto tiene tanto como muchas ventajas como lo que puede ser estas que estábamos viendo u otras que están utilizando esa tecnología de inteligencia artificial para el diseño de proteínas en el tema de la medicina, muchas cosas muy avanzadas. Pero también están inteligencias artificiales que por el otro lado lo que están haciendo es, por ejemplo, hacer a Instagram más adictivo o muchas cosas como que nos están frenando también. ¿Cómo ves vos ese contexto? Es un tema complicado, pero es muy bacano. Eso se llama, digamos que como el marco ético de la inteligencia artificial, porque como estamos hablando ahorita, como muy bien lo mencionaste, digamos que hay un tema, pues, la inteligencia artificial en general, la que se desea que se desarrolle, pues parte de un montón de datos, ¿cierto? Entonces realmente esa inteligencia artificial está completamente sesgada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un montón de datos de digamos que una condición particular, la inteligencia artificial solamente va a aprender sobre eso y va a quedar completamente sesgada. Entonces ya hay países que han sacado regulaciones en esa dirección, Juan, porque te dicen, no, pues venga, ¿cómo van a empezar a hacer reconocimiento facial de las personas que sean, por ejemplo, delincuentes o criminales? ¿Qué pasa si una inteligencia artificial te confunde a vos con un delincuente o con un criminal y te coge la policía y no sé, te mandan para la cárcel? Solo por una inteligencia artificial que fue la que tomó esa decisión. Entonces empieza a volver un tema súper complicado. En eso Colombia, digamos que tiene un marco avanzado a nivel, yo creo que mundial, ha sido digamos que felicitado porque ha tratado de regular muy bien el tema ético con respecto al uso de la inteligencia artificial. Ahí incluso, pues afortunadamente tuve la oportunidad de participar haciendo un par de revisiones sobre ese marco ético para la inteligencia artificial, que ustedes pueden poner en Google ahí, pongan marco ético para la inteligencia artificial Colombia, ya encontraron un documento que habla mucho precisamente de eso. Venga, que es que esto, si lo empezamos a aplicar a nivel social,
va a tener unas connotaciones que pueden ser muy delicadas. Y nuestra sociedad, lamentablemente, como está constituida hoy, tiene, digamos que muchos, así no parezca, está muy sesgada en muchos temas. Pues, por ejemplo, si una inteligencia artificial digamos que se nutre de un montón de datos a nivel, por ejemplo, judicial, para decir si una persona debe pagar, no sé, 5 años o 10 años de cárcel o X años de cárcel, si se nutre de puros datos de condenas hacia personas que sean, por ejemplo, pues digamos que yo no lo veo tan crítico, perdón, en el caso colombiano, pero por ejemplo en países que son tan racistas como por ejemplo Estados Unidos, que empiecen a generar sistemas de inteligencia artificial que empiecen a juzgar casos basados en un montón de casos anteriores, que son precisamente esos datos con los que se nutre esa inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial pues resulta racista. Entonces a eso se empieza a volver súper delicado, se empieza a volver ese tema, es súper interesante y para allá vamos a ir, o sea, lo que les decía también hay unas conclusiones, o sea, eso viene porque viene, solamente que nosotros tenemos que empezar a ver cómo nos vamos a empezar a adaptar a esas tecnologías. Listo, Alejandro, gracias. Con gusto, Juan. ¿Quién más se anima? Última pregunta pues para que cerremos. Sin pena, sin pena. El pensamiento exponencial lleva como series de pasos o, pues, o sea, primero que los colegios y universidades como que van a, o sea, ¿qué papel van a llevar ahí? Porque creo que los colegios tienen como, los colegios y universidades tienen como pasos y pueden cerrar las mentes, entonces como que ¿cómo van a hacer que el pensamiento de los jóvenes cambie? Pues, esa pregunta es bacanísima y incluso está también en una de las otras charlas que yo estoy dando y habla sobre cuál es el futuro de la educación en la industria 4.0. Entonces lo que nosotros tenemos hoy es un sistema súper obsoleto, súper antiguo, donde tenemos una persona que sabe demasiado, se para al frente de nosotros, dice lo que tiene que decir, porque los profesores tienen que dar un contenido que ya está definido, que está claro y tiene un tiempo también estipulado para dar ese contenido. Y hay veces, por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto, hay veces como que yo tengo curiosidad sobre un tema y puedo preguntar sobre, entonces, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y ya puede llegar a un punto donde el profe tenga que parar digamos, pararme la curiosidad que yo tengo por un tema, porque no tienen tiempo, o precisamente pues porque somos humanos, no tenemos todo el conocimiento sobre todas las preguntas que nos vayan a hacer todos los estudiantes, ¿sí o no? Entonces, ese concepto, digamos, de educación tradicional es el que se debería empezar a cambiar. Y lo que se está proponiendo ahora en la industria 4.0, una de las propuestas que más está funcionando, pues lo que más está como sonando, porque todavía pues yo no la veo muy implementada casi que en ninguna parte del mundo, se llama la educación al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas van a estudiar con inteligencias artificiales o con asesores que son 100% personalizados desde tu casa, y vas a ir al colegio a hablar con un profesor, allá vas a resolver dudas, allá vas a aprender a interactuar con otras personas, vas a aprender todo lo que se llaman habilidades blandas. ¿Listo? Y en tu casa, con tu asesor personalizado, incluso hay un muñequito, pues que literalmente es un robotcito que es un asistente virtual, o si un asistente por voz, como un Alexa o como un Google Now, que simplemente todo el tiempo, si le preguntas de todo, pues él te va a responder todas las preguntas que tengas. Él las va a buscar en internet y te las va a responder. Entonces van a haber como unos contenidos que simplemente la gente los va desarrollando a la velocidad que quiera y van a ir a esos colegios a hacer, por ejemplo, las tareas. Listo, van a ir a los colegios a aprender a trabajar en equipo, a hacer comunicación con otras personas, a aprender a hablar en público. Entonces, estas son habilidades blandas que, digamos, que son mucho más fáciles de aprender cuando yo lo puedo hacer en comunidad, en conjunto. Cuando son temas así súper técnicos, súper específicos,
Eso sí lo puedes tener un tutor que, no sé, si te gusta estudiar por la noche, pues puedes estudiar por la noche, ¿por qué no? ¿Cierto? Hay otros que, por ejemplo, como a mí, que me gusta más es madrugar. ¿Listo? Entonces, los que me gusta madrugar, entonces estudiamos más por la mañana. Entonces, hacia allá creo que se va a empezar a dirigir el futuro de la educación, si es más o menos como lo que te entiendo que es tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Alejandro, Isabel puso en evidencia de que incluso entonces nosotros también estamos siendo amenazados con la cuarta revolución industrial. Y las universidades, profe, qué pena, yo creo que tienen un desafío más grande todavía que el de pronto el de los colegios, porque con todas estas plataformas de educación de los MOOCs, no sé si los han visto, que son los Massive Online Open Courses, yo puedo acceder al contenido que yo quiera de cualquier profesor de las mejores universidades del mundo completamente gratis. Si ustedes quieren aprender a programar un computador y lo pueden aprender con los mejores profesores que están, por ejemplo, en MIT, ustedes lo pueden aprender allá. Si ustedes quieren aprender de, no sé, de negocios, hay cursos de negocios de Harvard que están completamente online. Entonces también hay un rol importante, por eso les decía ahorita que los colegios y las universidades también se van a tener que transformar en buscar otro modelo en el que puedan empezar a traer estas personas y este conocimiento, porque básicamente el conocimiento o más teso, por decirlo así, está en la web y es completamente gratis. Sí, celebro que hayas dicho incluso que el rol de la universidad va a ser más orientado hacia las habilidades blandas, porque eso, bueno, incluso hasta, no sabemos, incluso hasta la inteligencia artificial podría llegar hasta allá. Y entonces tenemos que estar preparados para eso. Hay un autor que me gusta mucho que es Sir Ken Robinson. Él tiene una charla TED que se llama Cómo las universidades matan la creatividad. Y interesante, luego la vemos en clase, compañeros. Y habla sobre eso, no tanto del tema de la cuarta revolución, sino de cómo las universidades en el mundo están trabajando sobre esquemas, entre comillas, obsoletos. Yo quisiera, abusando de tu confianza, Alejandro, a profundizar un poco en la pregunta que hizo Isabel, y es porque, bueno, tenemos los dos modelos, o los dos sistemas de pensamiento, las dos formas de pensar, la lineal y la exponencial, pero de cierta forma, por la formación que tenemos, por los condicionamientos sociales, estamos muy estructurados desde el pensamiento lineal, pero es posible ejercitar el pensamiento exponencial, ejercitarnos para desarrollar esas habilidades de pensar exponencialmente. Sí, completamente. O sea, y es básicamente una de las invitaciones que les quiero hacer hoy, es precisamente que empecemos a pensar más a nivel exponencial que lineal. O sea, incluso pues nos pasa a todos, porque como muy bien lo dices, profe, pues venimos de una cultura, venimos de un montón de pensamientos, la gente que nos rodea pues tiene un pensamiento 100% lineal. Y cuando uno descubre que existe que es exponencial, entonces, ahí, bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar sobre, venga, cómo junto esta idea que yo tengo aquí con otra que me dijeron de otra cosa, esto cómo se puede, cómo puedo encasillarlo, cómo puedo juntar una tercera para unir esas dos anteriores? Pero completamente es lograble y es básicamente el llamado que se le hace pues como a las personas que estamos hoy involucrados en el mundo laboral y las personas que van para allá, que son pues todos tus estudiantes, que empiecen a pensar desde ya definitivamente en que una tecnología que es, no, que es que están hablando desde robots, entonces yo soy ingeniero ambiental, a mí no me interesa. No, antes claro que te interesa más todavía. Es que no, es que estamos hablando desde, no sé, de exploración espacial y yo soy un ingeniero industrial, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, venga, y la minería espacial se viene ya también dentro de poquito. No, es que estamos hablando desde nuevos materiales, yo soy médico, ojo que los nuevos implantes que se vienen son impresos en 3D. Listo. Entonces, miren como todo se empieza a juntar. Antes los temas se atacaban como desde una sola óptica, de una perspectiva, o sea, como que si estamos hablando de edificios, entonces pues tráigame al ingeniero civil, que es el que sabe solamente de edificios, pero hoy digamos que la visión o la forma de resolver problemas es más multidisciplinaria, ¿cierto? Es como que traer diferentes puntos de vista para solucionar de una forma más efectiva esos problemas, y ahí es donde yo creo que
que puede nacer como ese ejercicio de lograr algo como un pensamiento más exponencial, es no mirar un problema desde un punto de vista, sino que empezar a involucrar otros actores que puedan involucrarse, simplemente hasta por mera curiosidad, hasta gente que pues que sí le realmente pues como que le impacte el tema, y seguramente de ahí van a salir ideas que uno nunca se imaginó ni siquiera posibles hasta hoy. Hace poco conversaba al inicio de una clase con uno de los estudiantes del grupo, con Alejandro, y nos preguntábamos, o le hacía la pregunta sobre la relación que había entre la mecatrónica y la fotografía. Si Alejandro está por acá, pues creo que aquí ya esto nos abre un poco más el espectro de cómo responder esta pregunta. Alejandro, yo te quiero dar las gracias por tu tiempo, por compartirnos la experiencia, de verdad que lo valoramos mucho. Esto también nos anima, a mí también me pone a reflexionar mucho. Una persona como vos, que tuvo la oportunidad de trabajar en una empresa, por ejemplo, como Sofasa, que para muchos está dentro del ideal, ¿cierto? Y estar dedicado en un tema que asume más riesgo, entre comillas, pues implica más riesgo, pues a uno nos da indicios de que por ahí es. Entonces, no solamente te doy las gracias, Alejandro, sino que te felicito por la experiencia que has construido, y le auguro muchos éxitos a tu empresa. Ojalá algún otro día tengamos la oportunidad de encontrarnos, y lo mismo los estudiantes. Claro que sí, profe. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Como yo le dije a Oscar, a mí este tema que me encanta, pues me gusta pues mucho conversar de él. Tenemos un montón de charlas de esto, las llevamos también a las empresas, han sido súper buenas porque hablan de todas esas preguntas que tienen. Las preguntas que están haciendo los estudiantes son las mismas que nos hacen las personas que están trabajando en las empresas de Medellín, empresas de otros países, que empiezan a decir como, venga, yo tengo miedo, ¿cómo así? Que no sé qué es lo que está pasando, qué es esto de pensamiento exponencial. Entonces es muy bacano poder conversar pues con ustedes sobre este tema. Les agradezco pues mucho también el tiempo. Creo que nos pasamos un poquito, pero espero que sea de utilidad para todos. Sí, Alejandro, muchas gracias, y Henry también, pues muchas gracias a todos los estudiantes, y bueno, nos estamos viendo en futuras charlas y ocasiones pues allá en la universidad, ojalá ya presencialmente. Oscar, Kevin estaba diciendo algo, no sé, me da como... ¿Quién? Kevin. Sí, qué pena. Te pregunto, ¿cómo podemos acceder al instituto? Mira, básicamente yo tengo en este momento una página web, www.icra.com.co. Ahí nos estamos hablando un poquito más, pues ahí está, digamos, la página enfocada sobre robótica, sobre los proyectos que estamos haciendo actualmente, por lo que les conté ahorita al principio. Pero hablando un poquito más de Industria 4.0, que de pronto es el tema que te puede importar más ahora, es la dirección es 4IR, el número 4, la letra I, la letra R.icra.com.co. Ahí van a ver mi correo, todo, me pueden escribir lo que necesiten. ¿Cómo es, Alejandro? Yo lo escribo por acá, 4. El número 4, la letra I y la letra R, .icra.com.co. Esa es como ahí lo que tengo es un diagnóstico, no sé si te acordás, Oscar, que estamos en un diagnóstico de madurez digital. Ahí está ese diagnóstico para las empresas que hagan su diagnóstico de cómo están a nivel de madurez digital, y en icra.com.co van a ver los proyectos de robótica que tenemos en la empresa. Okay. Y Alejandro, y nuevamente tus redes sociales para los que quieran seguir. Si me pueden seguir en LinkedIn, Alejandro Serna Medina, o también en Twitter, @Serna01. En Twitter es un poquito más incendiaria la red, pero bueno, ahí uno puede como hablar con un poquito más de libertad. Y LinkedIn es la red pues más profesional, todos para que pues me sigan, y ahí pues también para seguirlos. Muchas gracias. Bueno, Oscar, yo creo que no tengo más comentarios. Sí, no. De mi parte. Está muy bien, pues, sí, toda la charla. Yo ya también la he escuchado el año pasado. Justa en plena época de pandemia, pues Alejandro hizo varias charlas y participé en algunas de ellas.
y muy interesante pues todos estos temas, y eso es lo que queremos pues que los estudiantes empiecen pues a interesarse, ¿cierto? Por todos estos temas. Yo veo que acá hay físicos, ingenieros mecatrónicos, de sistemas, administrativos, hay de todo, y esa mezcla es la mezcla también que uno va viendo que al final del año, perdón, del año no, pues de sus carreras, es bueno que empiecen a conocerse, porque cuando uno apoya a emprendedores, uno lo que busca es que hayan diferentes profesiones, ¿cierto? O sea, que no sean todos de la misma corriente pues formativa, sino que hayan un poco más de variedad. Y eso también es lo que le gusta ver a mucha gente, pues a ángeles inversionistas, a familias pues que también están invirtiendo en emprendimientos. Bueno, eso es un tema apasionante. O sea, el tema del emprendimiento es un mundo muy grande, y uno lo va descubriendo, ¿cierto? A medida que ustedes van avanzando sus carreras, van descubriendo este mundo, y bueno, ojalá sigan animados pues en las otras carreras, perdón, en las otras materias que siguen, que son proyectos de ingeniería, que ahí pueden también empezar a formular proyectos de emprendimiento, y más adelante ustedes pueden hacer la tesis, pueden hacer la práctica, pueden hacer trabajos de grado más orientados pues en esta modalidad de emprendimiento. Entonces la idea es para que se animen y sigan pues con estas temáticas. No, listo, muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Henry. Gracias a todos los estudiantes por su tiempo. Gracias a ti, hombre. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Compañeros, muchas gracias.